Buenas noches, doctor Carlos. Le voy a hablar sobre el juicio que se le realizó a los integrantes de la Rosa Blanca, según los principios que anuncia Klaus Roxen en su libro de Derecho Procesal Penal. El primer principio es el de la persecución penal a cargo del Estado, o también llamado principio de oficialidad. Este principio consiste en que el Estado oficiosamente es quien realiza la investigación de un hecho punible sin importar si el ofendido hace la denuncia o no. O sea, el Estado oficiosamente es quien realiza la investigación. En el caso que nos ocupa, evidentemente sí se cumplió ese principio porque el Estado fue quien inició la investigación. Bueno, el siguiente principio es el acusatorio. Este principio se divide en dos modelos, el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio. Entonces, el inquisitivo consistía en que una misma persona era la que investigaba y que condenaba. En el proceso acusatorio ya no es la misma persona, se divide esa tarea. Entonces, una persona es quien investiga y otra persona es quien juzga. Entonces, en el caso de los integrantes de la Rosa Blanca también se cumplió ese principio, porque la fiscalía fue quien investigó y un juez diferente, o sea, no era la misma persona, fue quien los condenó, quien nos realizó el juicio. Otro principio es el de la obligación de perseguir y acusar. Bueno, este principio consiste en que la Fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha cometido un hecho punible. Y que aún después de realizar esas investigaciones se siga teniendo la sospecha de que la persona de quienes ellos creían que había cometido el hecho punible, se sigue teniendo esa sospecha de que sí fue él. Entonces, después de que se hace eso, se debe realizar la acusación, si se sigue teniendo esa sospecha. Entonces, pues en el caso también de la Rosa Blanca, se respetó porque luego de que realizaron las investigaciones y se dieron cuenta que, pues a juicio de ellos, sí habían sido los hermanos Scholl los que habían repartido las papeletas estas, hicieron la acusación. Entonces este principio también se respetó. Viene pues un principio probatorio que trae otros principios dentro de este mismo. El primer principio es el de investigación. Entonces, pues evidentemente se cumple, digamos que aparentemente se cumple este principio, pues porque se realizaron todas las investigaciones, ¿no? Pero de este principio se desprende una figura que se llama acuerdos. Entonces, la cual dice que según el principio de culpabilidad, la confesión es un motivo fundamental para la atenuación de la pena. Y en el caso de la Rosa Blanca, los dos hermanos Scholl confesaron, y si la pena máxima era la pena de muerte, pues al haber confesado debieron imponerle una pena no tan severa como esa, o sea, es decir, que ese principio no se cumplió porque no hubo una atenuación de la pena. Como séptima regla de este principio encontramos los recursos. Evidentemente ese principio tampoco se cumplió porque a ellos no le dieron la oportunidad en ningún momento de interponer recursos, ni en la investigación, en la acusación, en el juicio, en ningún momento, ¿no? O sea, ellos los condenaron a muerte y esa fue la única decisión, ellos tuvieron que aceptarla, o sea, no les dieron la oportunidad de interponer recursos de ninguna clase. Bueno, el otro principio es el de inmediación, que consiste en que el juez debe elaborar la sentencia de acuerdo con las impresiones personales que obtiene del acusado y de los medios de prueba. Pues haciendo un análisis detallado de la película, podemos evidenciar que este principio no se respetó. En el caso del señor Christoph Brooks, de él tenían solamente como prueba un manuscrito, pues con su letra. En el caso de Hans Scholl tenían como prueba 4 octavillas o escritos, ellos les llaman octavillas, presuntamente pues escritos por el grupo de la Rosa Blanca.
pero Hans termina confesando que fue él quien las escribió porque el juez prácticamente lo obliga a autoincriminarse, o sea, le intenta sacar la verdad de alguna forma que él termina diciendo que sí fue él quien la escribió. Y en cuanto a Sofía Scholl, el juez pues no enuncia alguna prueba contra ella, solamente le pregunta que si no se avergüenza de haber hecho lo que hizo, de haber lanzado las estampillas, las octavillas, perdón, en la universidad, a lo cual ella le responde que no y pues argumenta por qué lo hizo, porque pues las razones que ellos tenían para haber hecho eso. Pero el juez en ningún momento no los interrogó personalmente, se limitó a creer lo que decía el reporte de la policía y de la fiscalía. No confirmó si lo que decía ese reporte era verdadero, no los volvió a interrogar, simplemente se quedó ahí con lo que decían los escritos y pues ya. Bueno, también está el principio del indubio pro reo, que consiste en que ante la duda se debe decidir en favor del acusado, o sea, del reo. Este principio, pues para mí tampoco se respetó, porque para que se condene a alguien, pues el juez debe estar plenamente convencido de su culpabilidad. Pero las pruebas, por las pruebas o por la confesión. Pues exactamente en el caso de Christoph Proksch, él no confesó nada. Él siempre dijo que había en ese tiempo que pues la poca ayuda que le había prestado a los integrantes de la Rosa Blanca, que en ese tiempo tenía como un trastorno mental, que sufría de depresión psicótica, que lo hacía porque la esposa estaba enferma, que mejor dicho no sabía lo que hacía. Y pues como pruebas de él solamente pues había un manuscrito y ya. Y pues obviamente lo que él dijo no era verdad, de que sufría de depresión y de que tenía como un trastorno mental. No era verdad, pues él lo hacía para que le respetaran pues la vida, porque tenía unos niños por quienes responder. Pero al juez no le importó ninguna de sus palabras y no tuvo en cuenta pues nada de lo que él dijo. O sea, en caso de que hubiese sido cierto, se le estarían aquí pues violando pues cuántos derechos, porque él no hizo nada, se burló de él, decía que se estaba haciendo pasar por un tonto, pero ya. Pues en ese caso evidentemente había una duda sobre la existencia de exclusión de punibilidad, como lo es la enajenación mental del acusado, según pues lo manifestaba Cristo. Y pues como lo decía, pues además habían pocas pruebas en su contra, solamente había un documento escrito con su letra y ya, pues para mí no eran razones suficientes para condenarlo a la pena de muerte. Y pues además de estos principios que le acabo de nombrar que fueron violados, no se les respetaron pues ninguna garantías, por ejemplo el de la autoincriminación. El juez todo el tiempo los hacía autoincriminarse. El derecho de defensa no se les respetó en ningún momento, ni en la investigación, ni en la acusación, ni en el juicio. Nadie vigiló que se les respetaran los derechos al debido proceso, por ejemplo, a los integrantes de la Rosa Blanca. Todo el tiempo estuvieron solos, nadie los acompañó, nadie los guió. También se les violó el derecho a un juez imparcial. Evidentemente, el juez que los juzgó era nazi, era un seguidor de Hitler. Entonces él, digamos que ya sabía que los iba a condenar y ellos también ya sabían que los iban a condenar porque el juez pues no iba a permitir lo que ellos estaban haciendo. Y pues otra cosa es que también los privaron de la libertad sin una orden judicial. O sea, se los llevaron y nadie les dio la orden de que los podían detener.
realidad se le violaron muchísimos principios, sobre todo también el de la dignidad humana. Fue extremadamente violado en este caso. Muchas gracias, ya me acaba el tiempo.